MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Ha habido muchos cuestionamientos en torno a cómo está tratando el gobierno esta pandemia. Y pues de hecho vino una carta de exsecretarios de salud, vino una carta en donde le piden pues al gobierno más información, más claridad. Tengo aquí la carta, esta fue publicada hace unos días. Por la salud de todos actuemos. Estos deben ser tiempos de unidad. Solamente juntos, con buena organización y contando con los recursos necesarios, podemos transitar favorablemente por esta situación. Esta es la ocasión de pensar y actuar en colectivo. Es ahora cuando debemos mostrar nuestra solidaridad con el país. Es en este trance cuando debe aflorar lo mejor de todos, de quienes deben dirigir, de quienes deben aportar, de todos los que tendremos que sacrificar parte de nuestra vida cotidiana y las condiciones en las que vivimos para hacer menos difícil el momento de aquellos que siempre han vivido con dificultades que ahora se van a incrementar. Aún estamos a tiempo, actuemos. Le aprecio al ministro en retiro, José Ramón Cosío, que me tome la llamada telefónica. Ministro, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, ¿cómo está usted, Luis? Buenos días. Un gusto poder platicar con usted. Gracias. Cuénteme un poco cómo califica, cómo lee, qué opina de la estrategia seguida por el gobierno hasta el momento. Mire, yo creo que el gobierno, con cierto retraso, hay que decirlo desde el punto de vista jurídico, ha comenzado ya finalmente a dar los pasos en este sentido. El día 27 se declaró una acción extraordinaria por el presidente de la República. El día 30 se declaró esta emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Y el día de ayer se publicó por el secretario de Salud el acuerdo de acciones extraordinarias para atender a la emergencia sanitaria. Entonces, creo que con todo el retraso, pues sí, finalmente ya se percató el gobierno de que tiene un instrumento muy importante en el Consejo de Salubridad General de la República, que el secretario de Salud tiene unas facultades extraordinarias para estos casos en la propia Constitución, y han empezado a dar los pasos en este sentido. Del acuerdo que ayer se emitió, sí, qué bueno que se emitió, esto es lo más importante, sí hay algunos aspectos que considerar. Le ofrezco una disculpa, ministro, vamos a tratar de arreglar la comunicación, algo pasó ahí muy feo, se corta la comunicación. Esta carta que le leía yo hace un momento fue firmada por varios exsecretarios de salud, por varios exministros también en la Corte, por varios personajes de relevancia en esta nación. Ministro, retomo la comunicación con usted. Una disculpa, un problema técnico por ahí. No, al contrario, yo ofrezco la disculpa. Oiga, le decía que afortunadamente ya se empezó a actuar, esto es lo más importante, porque hay que entender que al lado de la crisis epidemiológica, de la crisis viral que tenemos, pues hay también una parte social del problema, y esta parte social pues necesariamente tiene que modelarse, adecuarse y en alguna medida resolverse mediante el derecho, pues el medio que tenemos todos para regular las conductas. Entonces, lo que yo veo es que afortunadamente ha empezado a fluir las normas jurídicas mediante las cuales vamos a tratar de salir adelante en este problema. Esto es una buena noticia. Ahora, en el acuerdo que se publicó en la sesión, en la edición vespertina del Diario Oficial del día de ayer, me llama la atención que todavía son normas con un enorme grado de generalidad que no dejan completamente claro qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, cuáles son las condiciones puntuales en este mismo sentido, y eso creo que sí urge que la Secretaría de Salud, en todo lo que se refiere a la parte estrictamente epidemiológica, pues emita normas más precisas para que no haya duda, insisto, acerca de lo que puede o no puede hacerse. Hay algo que preocupa mucho también desde el punto de vista jurídico, incluso el tema de esta declaratoria de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, hacen mucho énfasis en este punto, y la imposibilidad
de algunas empresas de pagar, de no pagar, de qué hacer con los empleados. Nadie, de acuerdo a la ley, está obligado a lo imposible, ministro. Entonces, pues aquí también vienen muchas dudas. Ayer platicábamos con algunas personas del mundo laboral y nos decían, híjole, es que a lo mejor si hay empleados que que se estén aprovechando las empresas o que los estén obligando a ir, pues a lo mejor el recurso son las redes sociales. O sea, imagínese, no hay como que nada muy claro todavía de qué podrían hacer para defenderse, tanto empresas como trabajadores. Demasiado general, demasiado laxo. Exactamente. Mire, ahí hay dos puntos importantes. Lo que puede hacer la Secretaría de Salud, desde luego, es contender con la crisis epidemiológica y con la crisis sanitaria. Todo lo demás sí le correspondería a otras autoridades. Yo estoy muy esperanzado en que el programa que el próximo domingo anuncie el presidente de la República, que lo dijo en la mañanera de ayer, sí sea un programa muy potente de apoyo a pymes, de apoyo a las distintas empresas, a las cadenas productivas. Adicionalmente, tenemos para el mes de abril el pago de impuestos, y es un momento muy importante para que el gobierno pues ayude a detonar lo que se pueda detonar de la economía nacional y no caigamos en una condición pues crecientemente compleja. Este sí me parece que es un asunto central. Ahora, una segunda cuestión es la que usted dice, la laboral. Desafortunadamente, en los acuerdos que se han estado emitiendo, no se define si este problema que tenemos de COVID es una contingencia sanitaria, que es lo que exige el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo para detonar la suspensión de las relaciones laborales entre patrones y trabajadores y pasar al supuesto donde los patrones tendrían que pagar únicamente un salario mínimo a los trabajadores durante un mes. Y este sí me parece que es un tema que el gobierno debía afrontar con claridad, porque está generando una enorme cantidad de dudas. Yo entiendo que es sumamente injusto pagarle a un trabajador un salario mínimo y solo durante un mes, pero también hemos empezado a ver en redes y en distintos medios que ha habido abusos de parte de los patrones, que están de plano despidiendo a los trabajadores sabiendo que las juntas de conciliación y arbitraje están cerradas, o que los han mandado con acuerdos muy extraños donde ni siquiera les quieren pagar ese salario mínimo. Entonces, sí es muy importante ir clarificando cada una de las condiciones, porque yo insisto en esto, además de la crisis pandémica que ya se nos vino encima, podríamos empezar a tener una crisis social por falta de claridad, por falta de visión en las normas jurídicas. Usted lo decía muy bien, algunos trabajadores no quieren asistir, otros sí. Esta condición en las actividades llamadas esenciales, si las personas que tienen 60 o más años de edad o tienen algunos de los padecimientos crónicos que se han allí señalado, pueden o no dejar de ir a trabajar. En fin, hay una situación poco clara en estos casos. Yo lo que sugeriría, ya en el ánimo también de colaborar, no solo de criticar, es que la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Salud, se quede con como debe ser constitucionalmente, con el monopolio, lo voy a decir así, de emisión de las normas jurídicas, que toda la emisión se concentre en la Secretaría de Salud, que las demás dependencias dejen de estar emitiendo normatividades que hemos visto en los últimos días, y la acción sanitaria se concentre con una sola visión, por si no vamos a empezar a tener condiciones muy erráticas. La semana pasada la Secretaría de la Función Pública había emitido normas, también la Capitanía de Puertos, que pertenece a la Secretaría Marina, emitió otras normas. Entonces, lo que puede empezar a suceder es que en el ánimo de colaborar, de ayudar, cada quien empieza a emitir las normas y al rato esto es un desorden normativo que acrecienta las dificultades de la epidemia. Y de hecho, no coincido mucho, ministro, y la duda es, pues tienen todo para hacerlo, porque inclusive en el acuerdo que ya ha salido, se cambian se integran como vocales del Consejo de Salubridad General a Gobernación, a Relaciones Exteriores, a la Defensa, a la Marina, a Seguridad y a la Secretaría del Trabajo. O sea, tendrían todo, en teoría, para ponerse de acuerdo y emitir
una sola desde un solo punto todas las normas necesarias para acatar y para llevar a cabo esta emergencia. Si no, pues sí vamos a ser, como ya lo somos por lo que nos escriben todos los días en redes, pues testigos de muchos abusos de empresas que dicen, pues seguimos chambeando, ¿cuál es la bronca? Aquí nadie me dice cómo voy a cerrar o no, y apelar a la buena voluntad. Ojalá que todos la tengamos, pero pues no siempre es lo mejor, ¿no? No, efectivamente, porque habrá gente generosa, habrá gente egoísta, habrá gente que se aproveche, pues eso está llena el género humano de todas estas condiciones, de forma tal que sí me parece que hay que ir poniendo en este sentido orden. Y también fíjense qué bueno que saca usted el tema, voy a decirlo con mucha franqueza, a mí no me gustó que desde el acuerdo del secretario de Salud se modificara la integración. Entiendo las razones y estoy de acuerdo con la integración de los nuevos secretarios, pero me parece que eso debió haber pasado por el reglamento que emitió o que debe emitir el presidente de la República para regular el Consejo. Entonces, otra vez, algo que se puede hacer relativamente fácil, que es pedirle al presidente de la República que modifique el artículo 3º mediante un reglamento que no cuesta ningún trabajo, porque es a facultad de él, se hace en el propio acuerdo, y ayer había, y yo coincido con ellos, una crítica importante del sector jurídico diciendo, pero ¿cómo es posible que en el acuerdo el secretario de Salud modifique a su vez el propio reglamento del Consejo de Salud? Entonces creo que no son formalismos jurídicos, no es fetichismo jurídico, sino es cuidar mucho las formas para que evitemos problemas adicionales a los que ya desde luego tenemos. Si a los problemas de salud les generamos problemas normativos, pues al rato tenemos una litigiosidad espantosa, gente muy descontenta, como usted dice, abusos muy grandes, y al rato esto pues es inmanejable, ¿no? José Ramón Cosío, ministro, es un honor poder platicar con usted siempre. Gracias por tomar la llamada. Encantado y gracias, muy buenos días. Es el exministro José Ramón Cosío.